7 de junio. Hoy es el Día del Periodista, una fecha tan importante, por lo menos para los comunicadores, para los periodistas. Y por eso hemos decidido invitar a un amigo de la casa, a un gran periodista, donde vamos a repasar un poco su historia, sus comienzos, sus preferencias, ¿por qué no? Le damos la bienvenida a Alberto Arce. Beto para los amigos, ¿cómo estás, Beto? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Caro, un gusto. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias. Qué lindo escuchar una voz masculina así. Una vez por semana no nos querés visitar a la mañana. Me gustaría. Yo siempre digo que Alejandro Apo es un reconocido comentarista deportivo, es mucho más que eso, es un estupendo escritor y narrador. Y él dice que a la hora de el reparto de caras, llegó como al mediodía, llegó tarde, dice. En cambio, dice, al reparto de voces, llegué temprano. Yo creo que llegué tarde a las dos cosas. No, de cara ¿qué está y al diciendo? Reparto de voces, Bueno, estamos también saliendo por el canal local para todos aquellos que nos escuchan a través de la tele y de paso para que te conozcan por si hay alguien que no te conoce. Recién decías esto de la voz de la cara. Bueno, te están conociendo ahora, quienes no, lo pueden hacer a través de nuestro canal local. ¿Te parece que empecemos a contarle a la gente? Bueno, vos estás en prensa hace muchos años, en prensa de la cooperativa, pero tu incursión en los medios de comunicación, del periodismo, empezó hace muchos años atrás. No te voy a preguntar la edad, no voy a ser tan desubicada, pero ¿te parece que hagamos un recorrido por tu historia? ¿Por qué elegiste periodismo y no otra profesión? Mira, trataré de ser breve. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno, tenemos tiempo. Bueno, hoy es nuestro día, mirá si no nos vamos a tomar bien. parte del tiempo. Mi padre manejaba la máquina impresora, la rotativa del viejo diario Noticias. Uno de los primeros diarios que tuvo Villa María, después del diario El Sol, después de Momento, así se llamaban esos diarios. Después llegó Noticias, el querido y ya extinto diario Noticias. Bueno, claro, en Villa María había mucho más diarios antes que hoy actualmente, que hay dos en materia gráfica solamente hoy en Villa María. Sí, en realidad te digo una cosa, ahí nace parte de la historia de lo que tiene que ver conmigo, con los medios. El hecho de que mi papá trabajaba ahí, obviamente que de tanto visitarlo a la noche cuando se imprimía el diario, obviamente que hice algunas amistades con gente mayor por entonces, entre ellos Raúl José, y bueno, de pronto me vi metido dentro de un mundo maravilloso que fue estupendo en aquellos tiempos y estupendo durante mucho tiempo. Empecé en deportes, pasé por distintas... ¿Y cuando ibas a acompañar a tu papá eras chiquito, unos 10, 12, 15, 20? No, en realidad yo tenía 15 años y ya con 16 ya estaba en la cobertura de algunos acontecimientos, la mayoría de ellos deportivos, acompañando precisamente a alguien que hacía la cobertura y a partir de allí, bueno, empezando a caminar solo. Recuerdo que el primer partido que me tocó cubrir fue un Ricardo Gutiérrez de la Palestina con Juventud de Ausonia, cuando, para que tengas una idea, y ahí te voy a estar respondiendo con relación a los años, hoy viajar a Palestina significa prácticamente asumir un viaje de autopista por el estado que está la ruta. En aquella época, en la que yo te estoy hablando, ni siquiera había ripio, era tierra. No llegaba ripio. No llegaba ripio todavía, era solamente camino de tierra. Así que estamos hablando de años 78. Yo tenía 16 por entonces. Y esa fue una fue la primera cobertura con algunos matices que los cuento rápidamente. Estamos hablando de época dura, de época, digamos, políticamente dura. De época de dictadura. Claro. El viejo diario Noticias tenía previsto por entonces cubrir
el torneo mundial del fútbol, que era el Mundial del 78. Claro. No había acreditaciones para los medios del interior, me refiero. Había para los capitales de provincia y obviamente los medios hegemónicos de Buenos Aires. Pero hubo que comprar entradas populares para de alguna manera que el diario pudiera estar presente en ese instante. Había un teniente coronel en la fábrica militar y en una de esas tantas notas que se le hacían a la fábrica, que eran de alguna manera algunas a pedido, por decirlo de alguna manera, en una visita a la fábrica se le comenta esta situación a ver si desde la fábrica militar se podía interceder para obtener credenciales. Y escuchar lo que te voy a contar. Roberto Badolfi, que era el reportero gráfico, usaba barba. Usar barba en la época de la dictadura, o tener el pelo largo, era casi prohibitivo. Era motivo más que suficiente para que de pronto, si estabas por la noche dirigiéndote de un lado a otro, te pidieran documentos, te llevaran preso y te soltaran al otro día. Bueno, en una de esas visitas a la fábrica militar, el por entonces teniente de la fábrica militar le dice a uno de los directores del diario Noticias: si su fotógrafo se corta el pelo y se corta la barba, yo le consigo las acreditaciones. Roberto, que en ese momento era un reportero gráfico en ciernes y que después fue uno de los emblemáticos reporteros gráficos de nuestra ciudad, con gusto accedió porque quería cubrir el Mundial. No me digas. Así llegaron todas las credenciales, obviamente, que hacían falta. Había entradas, yo te había comentado que había entradas compradas en ese momento. Entonces esas entradas populares de partido final del 78 del Mundial y del partido semifinal fueron a parar a mis manos porque era el Benjamín de ese grupo. Claro. El resto ya estaba acreditado, así que yo pasé de cubrir Palestina Juventud a cubrir la final del Campeonato del Mundo. Dios mío, y en un contexto donde era bastante difícil, ¿no? Hacer periodismo desde la raíz, desde la convicción, desde lo que significa informar, buscar la verdad, ¿no? Imagino que en esa época, en la época de la dictadura, era muy difícil hacer ese tipo de periodismo, que es por lo que uno un poco se mete, ¿no? en esta profesión. Sí. Uno de muchas cosas, Caro, se dio cuenta después, mucho tiempo después. Hoy, con el diario Lunes, pareciera sencillo decir, si viste algo, ¿por qué no lo denunciaste? En realidad, ni lo viste, ni tenías la mínima sospecha, hasta que las cosas sucedieron. ¿Quién se iba a imaginar a alguien de un copamiento, por ejemplo, a la fábrica militar en aquel momento, o después de algunos sucesos en los que perdieron la vida algunas personas en Villa María, todo relacionado con la subversión y todo relacionado con la época dura, la época oscura precisamente de nuestro país? De muchas de esas cosas nos enteramos después. Por eso por ahí, cuando a la selección del 78 se le cae con eso, yo creo que te diría que la mayoría de los integrantes de ese equipo, un alto porcentaje, no tenían ni la mínima sospecha de lo que estaba pasando, ni la mínima sospecha de lo que estaba sucediendo. Bueno, yo he hablado con gente, por ejemplo, de Santa Fe, donde dice: yo no me enteré de lo que estaba pasando porque a mí nunca me pasó nada. Yo iba a trabajar, salí al boliche. Claro, y como decís vos, ¿no? Hoy en día, uno conociendo la historia, es difícil encastrar las piezas y decir, pero ¿cómo puede ser, si estaba pasando en todo el país, que haya gente que al día de hoy te diga que no se enteró, que no andaba en política, no andaba en nada raro, entonces iba a trabajar, iba al boliche, iba a la plaza y no le pasaba nada? A ver, hoy, con la globalización,
vos te enterás de que hubo un accidente ferroviario en China y que hubo determinada cantidad de muertos Sí, al al instante. O sea, en aquellos tiempos, Buenos Aires estaba a la misma distancia que está hoy, pero estaba mucho más lejos a la hora de la información. Vos no te olvides que, por ejemplo, para enterarte de lo sucedido con mayor profundidad tenías que esperar una revista, que era El Gráfico, que llegaba el día martes a Villa María, cuando los partidos se habían jugado el día domingo por la tarde. Es cierto, la radio por ahí te daba los resultados, pero si vos querías algo más, tenías que esperar hasta el martes. Hoy eso es utópico pensarlo, o sea, hoy vos tenés la información al instante. Yo veía recién, a través de las redes sociales, que no había más entradas para el partido de mañana por la noche entre Ameguino y Zárate. Es una noticia que hoy, que ya pasó, o sea, ya en realidad ya se puso sobre el tapete, ya la leyeron, ya todos saben que no hay más entradas. Imagínate mañana cuando salgan los diarios. Claro. O sea, noticia re vieja. Claro, no podés ir con esa noticia. Esa noticia pasa a ser algo secundario dentro del anuncio del partido, porque ya se dijo absolutamente todo. O sea, la espontaneidad hace de que hoy el periodismo tenga que ser urgente, ya, ahora. Sí, es todo un tema, ¿no? Ayornarse a estos tiempos, a este criterio de actualidad, cuando hay algunos periodistas más tradicionales, por no decir más viejos, o por preferencia, donde es otro el criterio de noticiabilidad que busca a la hora de informar para con sus lectores, ¿no? Esto de la espontaneidad del aquí ahora, donde tenés la noticia e investigás y levantás relatos y a través de las redes sociales en 2 líneas, porque es lo que busca la gente también. Sí. O en las páginas web, no necesariamente redes sociales, la gente busca el titular, 2 líneas y ya está. Ya está. Se conforma con eso solamente. Ese tipo de espontaneidad, a mí, en lo personal, me molesta un montón, porque la gente se queda con el titular, y si uno busca un titular para vender, no lee el contenido, sí, y después empieza a transmitir ese titular, donde adentro dice otra cosa que nada que ver, y la gente no lee. Claro. No exacto. Se informa justamente por esto de ver un título y ya está, paso a otra historia. Sí, totalmente. Paso a otro titular. Sí, creo que en estos tiempos, Caro, es fundamental aferrarse a lo que uno tiene más cerca. Yo veo con orgullo y me reconforta el hecho de ver chicos en los pueblos con las camisetas de los equipos de sus pueblos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo prefiero que los chicos tengan la camiseta de Irigoyen, la camiseta de Ticino, la camiseta de Ausonia, la camiseta de los Zorros, antes que la del Chelsea, la del City, la del Manchester, la de los equipos más encumbrados y más reconocidos hoy. Me parece que estamos en una etapa en la que tenemos que revalorizar lo nuestro, en la que tenemos que sacar a relucir precisamente el sentido de pertenencia y apostar fundamentalmente por todo lo que sea local. Hay un proyecto deportivo en ciernes, ya hubo una presentación por parte de la cooperativa del proyecto del Parque de los Deportes. Y el hecho de que tengan un gimnasio aquí, vayan a tener una pileta climatizada aquí, vayan a tener canchas de tenis y canchas de pádel aquí, hace que muchísima gente vaya a optar por eso, deje de viajar, acceda a una mejor calidad de vida, a un bienestar, y lo tenga aquí. O sea, Tío Pugio ha dado pasos enormes que a lo mejor hoy la gente en realidad no se detiene a valorarlos.
pero que con el paso del tiempo, de los años, se va a dar cuenta de todo lo que se ha generado. O sea, este es un pueblo que tiene uno de los ingresos más altos per cápita a la hora del empleo. Es un pueblo que tiene nuevas viviendas. Es un pueblo que va a tener un parque de los deportes. Es un pueblo que tiene precisamente una tranquilidad para vivir que hay que valorarla. Uno nunca está exento de lo que pueda pasar. Pero digamos, acá vos todavía podés dejar la bicicleta en la puerta de la escuela. Y vos sabés que con eso que acabas de decir hace unos 3 o 4 meses atrás, yo me quedé maravillada, porque pasé por la primaria, por la Remedios de Escalada, pasé por la escuela y vi en el patio todas las bicicletas, claro. Y es una postal que uno hoy en día no ve, claro, en las escuelas, en las ciudades, ¿no las ves? Uh-huh. Sí, sí. Ver todas las bicicletas y de que el chico va a la escuela porque está esa tranquilidad y están ahí, algunas apoyadas como si nada. Sí, totalmente. Es algo que es maravilloso que todavía en algunos rincones del mundo todavía puede estar, más allá que el hecho de inseguridad de alguien que pasa por el pueblo, porque acá se conocen todos, ¿no? Sí. O alguno que no son los más, no significa que no haya que trabajar sobre la inseguridad, porque aparte Tío Pujio es un lugar de paso para muchos, pero que todavía se puedan ver esas postales, realmente hay que destacarlo porque no se ve en todos lados, que una escuela tenga afuera toda la bicicleta de los alumnos. Sí, me da toda la sensación que hoy por hoy, en muchos tiempos no tan lejanos, el joven, el que terminaba el secundario, quería irse a las grandes ciudades. La que tenía más a mano, más a tiro, era, en este caso por proximidad, Villa María. Y hoy te puedo asegurar que mucha gente, cuando ya pasó los 40, está pensando al revés de aquel joven. O sea, esa gente hoy quiere venirse a vivir a pueblos como este, en el que tiene muchísimas cosas al alcance, entre ellos calidad en los servicios, por ejemplo, fundamentales para una calidad de vida importante, y sigue teniendo la ciudad a una distancia de 16, 15, 16 kilómetros. Hoy vos, viviendo en Tío Pujio, accedes a todo eso, y si algo grave te ocurre fundamentalmente en temas de salud, tenés el principal centro asistencial a 7, 8 minutos. Uh-huh. Entonces, este es un buen lugar para vivir, para quedarse, para cuidarlo, para proyectarlo. En tiempos de política yo sé que todo esto es muy difícil, pero si hay una mirada global de todo esto, me da toda la sensación de que es un pueblo para quererlo, es un pueblo para que el tiopujense se sienta orgulloso y que fundamentalmente valore lo que hay, lo que se ha conseguido y lo que es muy difícil de hallar en otras latitudes, ¿no? Tal cual. No tan lejanas. Beto, ¿por qué periodismo deportivo? ¿Fue tu primera incursión? ¿Ahí te quedaste? No, mirá, o sea, en realidad yo te hablaba recién de los jóvenes que se querían ir. Sí. Uno en una determinada etapa de la vida va queriendo ascender. Puntal Villa María tuvo durante 20 años más o menos 17 directores periodísticos. Antes de eso, a los 16, cuando tu papá trabajaba y vos veías, tu primera cobertura fue justamente en materia de deporte. Por eso pregunto, ¿lo hiciste porque justo tenías el lugar para eso o a vos te gusta el deporte, el fútbol en sí? Me gusta. Lo que pasa es que esa fue la primera puerta. Y la tomaste. Y la tomé. Pero a ver... si hubiese sido otra, también lo aceptabas. En esa época copiaba el horóscopo, recetas de cocina. También hacías otras. Yo pensé que te metiste de lleno ya en el deporte porque te gustaba o por algo en particular. En realidad hacía recetas de cocina. Sí, la cartelera de cine.
había un cine que se llamaba Broadway, por entonces en Villa María, que está donde funciona el Verdi. Recuerdo haber escrito la crítica de una película de cine en la que trabajaba Alain Delon, y en la crítica de cine del día del estreno le conté el final de la película a los lectores. No, lo espoliaste. ¿Te imaginas? Bueno, estabas en proceso de aprendizaje. ¿Te imaginas los dueños del cine, no? Los dueños del cine por aquella época, que eran Carlos Cravaresa y Pirulo Cravaresa, con quien después tuve una entrañable amistad. Y bueno, y siempre que me veían y me recordaban, decir, vos nos llevaste a la ruina, contaste el final de un estreno. Pero bueno, no, te decía que después fui pasando por distintos estamentos, y Puntal Villa María tuvo en sus 20 y pico años 17 directores, entre los cuales yo fui uno de ellos. Pero con la particularidad que yo fui el suplente, el 2, por decirlo de alguna manera, de esos 17 directores que pasaron en Puntal. Es decir, Puntal cambiaba de directores, y en ese reemplazo estaba yo, hasta que consiguieran un nuevo director periodístico. Es un director interino, todo el tiempo estabas ahí ocupando el cargo. Todo el tiempo estuve ahí, en esa función, y con la jefatura de deporte, pero siempre estaba en ese terreno, o sea, supervisando el área deportiva, pero teniendo a cargo el diario hasta que viniera otro director. ¿Y nunca se dio la posibilidad de que no estar a la espera de que venga otro director, sino hacerte cargo? Bueno, Puntal es un medio de comunicación que desde hace muchos años permanentemente está en conflicto. Sí. No, te digo una cosa. No era un lugar, la cima, en este caso de un medio, puede ser de una montaña, de lo que sea, no es un lugar para quedarse a vivir por mucho tiempo. Es como la duda, ¿me entendés? Vos no te puedes quedar en un estadio de duda durante mucho tiempo. Y vos fíjate que en la cima de una montaña, de un pico, de un monte, de lo que sea, tampoco permaneces por mucho tiempo. Te tenés que bajar y estar donde vos creés que debes estar. A mí nunca me sedujo esa posibilidad. Es más, me sentí realmente incómodo cuando me tocó estar ahí, porque sabía que no era lo mío. Te llegaban cuestiones a las que vos, por más que estuvieses preparado, hay demasiados intereses económicos que eran presiones, a veces asfixiantes. Vos no podés estar hoy apoyando desde un medio un proyecto político, y porque la pauta se bajó, al otro día tener que criticarlo y recibir órdenes de tener que criticarlo. No sé si no se debería, lo hacen, pero lo hacen. No se debería, no, esto creo que quita la credibilidad, porque a ver, muchas veces detrás de un medio de comunicación no hay un periodista, hay un empresario que le importan los números, pero los que están dentro de ese periódico son los periodistas, personas que hacen su laburo y que intentan tener una reputación y una credibilidad con su trabajo, porque hoy estás acá, mañana estás allá, o en el día de mañana sos periodista independiente. Lo que importa es tu trabajo, donde lamentablemente muchas veces se ve manchado por esto, porque respondes a un medio. Por eso nunca estuve mucho tiempo ahí. O sea, siempre lo hice de favor, esperando que llegara quien llegara. Esperando que llegara quien llegase, y después te das cuenta cuando al final del camino, que no estabas cerrado, que la cima no es para permanecer mucho tiempo. Tu recorrido dentro de los medios de comunicación, estuviste en gráfica, estuviste y estás en radio. ¿Hiciste tele? Sí. Sí, hice tele.
en las dos propuestas que tuvo Villa María en los últimos años. En la propuesta de lo que hoy es Cablevisión, el viejo Canal 2, y después en Villa María Televisora Color, el proyecto de Radio Villa María con Cafuri, que duró muy poco tiempo porque el grupo empresario Clarín, cuando vio que eso estaba creciendo, vino y compró, como si comprase caramelos, compró los dos canales de televisión de la ciudad. Para los dueños de esa época, Bartalitis y Cafuri, bienvenido, porque le pusieron una torta, claro, que jamás imaginaron que podían llegar a amasar con los medios que tenían, ¿no? Pero bueno, así arrancaba precisamente el poderío del grupo, Clarín en este caso, para después quedarse con un montón de medios. Hoy tiene un montón de medios, no solamente... Famoso monopolio que se habla desde pero sí, años, décadas, sí, podemos sí. decir. ¿Programas de qué hiciste en la tele? Programas ¿De deporte? Sí, programas de deportes, un programa ómnibus con Marcela Sampos, Sergio de la Mayore, Horacio Lucero, Raúl José, un programa que iba por los sábados por la tarde, que duraba como 4 o 5 horas. Había de todo. Sí, era un programa ómnibus, además sí. me mencionaste periodistas que son súper reconocidos y queridos. Bueno, así que el bicho que ya no por está. por ahí pasó también. Y bueno, y después, comentarios de transmisiones y columnas deportivas en la tele también, sí. Una grata experiencia que no lo hubiera podido hacer si no hubiese tenido la base de la gráfica. Yo te lo comentaba hace un rato, la gráfica es la base de todo. La gráfica es la que después te permite incursionar en lo radial, incursionar en lo televisivo. Si hoy me das a elegir, me quedo, pero por una cuestión de gratitud hacia la gente, con lo de la radio. La radio sigue siendo el único medio que ingresa gratis a los hogares. Porque vos para comprar un diario tenés que pagar. Sí, ya sea suscribirse online o físicamente. Para leer un diario tenés que pagar. Para ver televisión tenés que pagar. Para tener internet y acceder a esas plataformas tenés que pagar. La radio sigue siendo lo único gratis que llega a los hogares. ¿Tuviste miedo en algún momento por la irrupción, ¿no?, de un medio contra el otro, donde se hablaba de que la radio iba a desaparecer o que la tele iba a desaparecer? Y durante muchos años lograron establecerse y estar todos los medios de comunicación a un mismo nivel, donde, bueno, había preferencias de oyentes o televidentes o lectores. Y hoy en día, con la irrupción del internet y las redes sociales, ¿sentís que eso cambió o que sigue teniendo cada medio su lugar? Por ejemplo, cuando surgieron las radios online, dijeron, la radio, el estudio de radio va a desaparecer porque hoy con una compu en tu casa armás. A mí eso me dio terror. Yo no me termino de acostumbrar. A mí me gusta poder palpar el lugar. Para mí no es lo mismo una radio web donde está automatizada y escuchas música que poder conectarte con la gente y que no esté simplemente automatizado, que entras a través de una web y ya está. Con la tele, con los canales de YouTube, con los diferentes formatos y plataformas que se encuentra también. Viste que hoy en día podés hacer un audiovisual de la nada, con 2 mangos, la pegás con el contenido y tenés millones de visualizaciones y te va re bien. ¿Sentiste en algún momento este cimbronazo o pensás que todavía quedan décadas para que subsistan todos? Mira, te lo respondo brevemente. Yo soy uno de los sobrevivientes de cuando Villa María tenía una radio, un diario y un canal. Entre esos 3 medios, bien segmentados, bien diferentes, se repartían todo. La preferencia, la torta publicitaria. Hoy hay 57 radios, hay varios canales, hay diarios, papel, diarios digitales, hay páginas web. Hoy conviven todos. Todos conviven. Todos conviven. Con un detalle que no es menor. La pauta publicitaria sigue siendo la misma
o no ha variado mucho con relación a aquellos años. Es cierto, la ciudad creció, pero creció en medios de una manera desproporcionada, descomunal, o sea, y no hay para la subsistencia de todos. Sin embargo, muchos se las ingenian para subsistir. Y lo importante me parece, Caro, que vos hagas en donde te toque estar lo mejor de lo mejor. Sí, no aplicar la ley de menor esfuerzo, todo lo contrario. Ricardo Kestli, fallecido recientemente, sí, encontró a través del folclore un lugar trascendental para que muchos de los que nos gusta la radio, apenas te subieras al auto, buscaras el dial de su radio. Y vos podés decir, pero che, a ver si él no pasa información, o si la información que tenía Ricardo no era de primera mano. Pero Ricardo tenía otras cosas que eran fundamentales, como por ejemplo lo que vos querías escuchar. Entonces, si vos querés escuchar determinada situación, eso es lo que ha permitido la segmentación de esta situación. Los jóvenes escucharán 1, 2, 3 radios. Los que quieren el deporte tienen otra preferencia. Los que les gusta el folclore, tal cosa. El público del cuarteto, obviamente, que ya sabe dónde tiene que ir. Eso es lo que ha permitido la segmentación. O sea, hay distintos canales de expresión y hoy vos tenés la posibilidad de elegir. Beto, contame alguna anécdota, por ejemplo, la nota más complicada que te haya tocado abordar en cualquier materia, deportiva, policial, social, que te haya, no sé, impactado por el hecho a la hora de entrevistar, a la hora de recolectar la información, a la hora de acceder a esas fuentes. ¿Cuál es una de esas notas que vos te pones a pensar, bueno, a ver, ¿cuántos años de periodismo? O más o menos. 16, y 40 largos. Miércoles. Bueno, largos. Con 4 décadas de profesión. ¿Cuál es esa nota o una de las tantas que se te viene a la cabeza por lo que significó, ya sea para informar a la comunidad, para vos poder armar esa noticia o esa crónica, dependiendo de lo que sea, dentro de tu carrera? A ver, una de las que más recuerdo con el expresidente, por entonces cuando me tocó hacer la nota, Raúl Alfonsín. Había tenido un accidente hace un tiempo, no estaba físicamente bien, o sea, venía ya con algunas secuelas precisamente, algunas dolencias físicas después de ese accidente, y llega a Villa María. Era una de esas etapas en las que a mí me tocaba estar al frente de el diario. Y bueno, era la nota del día Alfonsín en la ciudad. Así que bueno, lo abordé de una tras presentarme, buscar alguna declaración. Había un tema candente, políticos, bueno, este país siempre tiene temas políticos candentes, a los cuales Alfonsín no quería referirse. ¿Y eso lo habías pactado antes o fue en el momento? Fue en el momento. Que te digo, de eso no se habla. De eso no se habla y no voy a hablar. Entonces, no había forma de llegarle. Entonces, con todo respeto, me dirijo a él y le digo, tenemos muchas cuestiones en común, le digo, don Raúl. Entonces, él inmediatamente pensó que yo le estaba hablando de política, ¿viste? Y yo le digo, cumplimos los años el mismo día y los dos somos hinchas de Independiente, ¿viste? Me puso la mano acá en los hombros y me dijo, ¿qué quieres saber? Y estuvimos hablando como 45 minutos. No me digas, rompiste la barrera con esa pregunta. Con el fútbol y el cumpleaños logré una de las notas más importantes. Ese día me acuerdo que no hubo otras declaraciones porque los periodistas que había se fueron inmediatamente cuando Alfonsín dijo que no iba a hablar. Entonces se quedaron 10 minutos y se fueron. Y yo me quedé y el fútbol
me salvó y me abrió una de las puertas para acceder precisamente a esa nota. Con mucha suerte que en ese momento uno de los reporteros de Puntal, reporteros gráficos, inmortalizó para mí el momento en el que Alfonsín me pone las manos. Es como si el Papa te estuviera bendiciendo, claro. Una cosa más o menos así. Así que, bueno, por ahí anda esa foto entre las preferidas. Bueno, 2 preguntitas más y ya sí. Te suelto, 2:31. ¿Cómo te impactó? ¿Cuántos tenía más o menos? ¿Ya 30 años? Sí. Si no me equivoco, 30 y tantos. No, menos, 20 y tantos. ¿Cómo te impactó el caso Cabezas? No lo podía creer. Aún hoy no lo puedo creer. No encontrás las respuestas para semejante atrocidad. De un hombre que estaba cumpliendo su trabajo, uh-huh. Que había sacado algunas fotos que en realidad lo podría haber hecho cualquier otra persona, y pierde la vida en una situación totalmente impensada. Mirá que ya habíamos pasado en la Argentina por muchísimas atrocidades. Lo de Cabezas llegó mucho tiempo después de una etapa oscura, y es de alguna sí. manera, no digo la contratapa, pero de cómo desde los sectores de poder se podía manejar y creerse absolutamente impune. Esto relacionado con las otras cuestiones que ha tenido el país, uno podría decir son totalmente disímiles, pero sin embargo hay muchos resabios aún hoy de cómo se cree y se quiere manipular a determinadas personas, ¿no? ¿Te asustó en lo profesional? Bueno, yo he escuchado varios reportajes y recientemente hicieron también un documental donde hay un recorte, ¿no?, de entrevistas viejas de todos sí. estos años. ¿Te impactó, te asustó el hecho de decir que lo que le pasó con sacar esta foto, está bien, eran cuestiones políticas a quien estaba fotografiando, uh-huh. pero que por ahí uno nunca sabe cuando te mandan a cubrir un hecho a dónde va a terminar, ¿no? Sí. A ver, si hacemos una nota social, un comedor, algo deportivo, pero si nos metemos en policiales o en algunos casos, uno nunca sabe dónde va a terminar la punta de la soga. No, seguro. Aparte te digo una cosa, en los tiempos violentos que nos toca vivir, cualquier situación puede generar una situación violenta, hasta un partido de fútbol, o sea, una agresión desmedida puede terminar con la vida de un jugador, de un árbitro, de un hincha. O sea, estamos viviendo una violencia que de una manera, a ver, las redes sociales te permiten ¿qué cosa? Te permiten la inmediatez en la noticia, pero también te permiten el insulto gratis, la violencia sin fin, sin límites, la agresividad puesta en su más alto contenido sin ningún tipo de filtro. Y vos por ahí creés que alguna amenaza no pasa de ahí y sin embargo se puede llegar a convertir en un hecho grave. Hoy la inseguridad es un hecho puntual. Vos hablás con gente que... Yo siempre utilizo el fútbol como una puerta para abrir otras puertas a la hora de la información. Entonces hay futbolistas que son policías o que son sumariantes, que tienen un contacto con la violencia familiar, con la violencia de género, que lo viven a diario, y ellos te cuentan que ya hoy tenemos más denuncias por violencia de género, por violencia familiar, que por robos, por decirlo de alguna manera. O sea,
de 10 casos, 7 corresponden a la violencia y 3 corresponden a los robos, que era algo habitual y que por otra parte se ha recrudecido en los últimos tiempos. O sea, vivimos tiempos muy, muy difíciles y lo estamos de alguna manera manifestando. Son tiempos en los que hay que guardarse, hay que cuidarse, hay que mirar, hay que proteger a los suyos, hay que ser solidario con el prójimo, ayudar en todas las cuestiones que puedan llegar a ser beneficiosas en lo colectivo. Está claro que nadie se salva solo. Cuando yo digo hay que guardarse, me refiero hay que guardarnos de alguna manera. Y hay que cuidarnos y hay que protegernos. Hay que apostar a la prevención. Yo por ahí veo cuando los muchachos en la cooperativa están reparando algunas luminarias, reparando algunas cámaras de vigilancia. Todo eso sirve a la prevención. Todo sirve a cuidarnos y a protegernos. Y me parece que por ahí pasan estos tiempos. Ojalá que vengan mejores, pero también entendamos de que tenemos que protegernos de quienes viven o a quienes les tocó vivir al margen de la ley. ¿Cómo te impactó la pandemia en este sentido? Ponías la radio, prendías la tele, buscabas información y era todo COVID, todo pandemia. Sí. ¿Sabes que llegó un momento donde no podías ver porque era todo lo mismo, más allá que te asustaba, que los números, pero el hecho de que la información era todo COVID, ¿no llegó un punto donde decís, a ver, abordemos otra cosa, y pasan cosas, pero no le dan lugar a otras cosas? O sea, en la Argentina, el mundo sigue funcionando, seguía habiendo inseguridad, robo, falta de trabajo, desempleo, hambre, y era todo COVID. ¿No te asqueó la pandemia periodísticamente para uno que está todo el tiempo chequeando información? Sí, hasta que encontré y otra vez la pelota me abrió una puerta. siempre. Yo por entonces, a los 50 y pico de años, me había quedado sin trabajo. Y ya no pertenecía al staff de Puntal. Cuando vos, no es lo mismo quedarte sin trabajo a los 20 años que a los 50. En Argentina no. No. Y otra vez la pelota me salvó. Porque además, cuando digo, a ver, me había quedado sin trabajo, hablo de mi trabajo principal, que es lo periodístico. O sea, yo hace 11 años que estoy acá y esto siempre lo tuve. Haciendo comunicación institucional. Haciendo comunicación institucional. O sea, esto es producto de una relación con Darío que viene de hace años, de cuando estábamos ingresando, cuando ya estábamos dejando atrás la juventud y él, bueno, ya militaba, digamos, en distintas cuestiones políticas, pero él ya tenía esa inquietud por el fútbol, con Irigoyen primero, después con la Liga, después con la Federación, y esto todo viene de ahí. Pero digo, volviendo a tu pregunta original, otra vez la pelota me salvó porque al no tener ingresos aposté por las historias. Entonces le recordé a mucha gente de Teopugio, por ejemplo, quién era o quién había sido Levis Schiavi. Le recordé a mucha gente quién había sido César Brión. Le recordé a mucha gente quién había sido, por ejemplo, Tata Requena. Entonces empecé a rescatar las historias de nuestros próceres deportivos y, bueno, escribí algo así como 120, me parece que fueron. ¿Encontraste otro nicho? Sí, totalmente. En plena pandemia. Y como aquella vez ante las autoridades de la fábrica militar en plena dictadura, y como aquella vez frente a Raúl Alfonsín, otra vez fue el fútbol el que me salvó. Beto, te agradezco un montón por tu tiempo, muy feliz día, una trayectoria inmensa, un gran recorrido. Podría estar, no sé, yo hasta las 3 de la tarde, a mí me encanta, pero yo bueno. Espero no haberlos cansado. Tenemos un sorteo y tenemos que terminar un programa, nos queda todavía un ratito, te agradecemos un montón